bienvenidos a la clase de esta semana. Seguimos con Romanos 9. Y en la clase pasada estuvimos hablando empezando con Romanos 9 y veíamos cómo Pablo tenía un corazón doliente por Israel. Él quería que fueran salvos. Hablamos de cómo esto era muy interesante porque a lo largo de la historia, hasta que Dios llamó a Pablo, él había estado lidiando solo a través de Israel. Dios había estado lidiando solo a través de Israel. Y ahora él estaba enviando a Pablo a los gentiles con un mensaje que había sido un misterio desde el principio. El mensaje de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la palabra de la cruz, el evangelio de la gracia de Dios. Cosa que aprendimos en los 8 capítulos de Romanos, desde el 1 hasta el 8. Y en este capítulo comienza a hablar de lo que le sucedió al pueblo de Israel dispensacionalmente. ¿Por qué es que Israel no recibió las promesas que Dios les había hecho? ¿Qué le sucedió a Israel hoy? ¿Dónde está? Esas son preguntas que se responden en Romanos 9, 10 y 11. En Romanos 9, versículos 4 y 5, Pablo describe quiénes son los israelitas y cuáles eran las promesas que Dios les había hecho. Dice que de ellos son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el servicio a Dios, las promesas, los padres de Israel, y que de ellos vino Cristo según la carne. Todas estas cosas son las que Dios les dio a ellos, sus privilegios. Sin embargo, no las tienen hoy. De hecho, Pablo estuvo hablando durante 8 capítulos, los 8 capítulos anteriores, y estuvo diciendo cómo los gentiles están experimentando algunas de estas cosas por gracia y no por un pacto. Y estas personas que tienen un pacto con Dios no las tienen. Romanos 9, versículos 6 al 8 son versículos muy importantes porque describen lo que le sucedió al pueblo de Israel. Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y en la clase pasada hablamos de esto, que solo por ser hijo de Abraham no significa que uno era el hijo de la promesa, no significaba que todos recibirían la herencia. Abraham tuvo inicialmente 2 hijos y después tuvo más con una mujer llamada Cetura, pero primero tuvo a Ismael, luego a Isaac, e Ismael no era el hijo de la promesa. Él fue el que Abraham intentó tener por sus propios medios. Tú recuerdas la historia. Dios le había dado una promesa, pero no había llegado. Entonces él y su esposa pensaron que tenían que ayudarle a Dios a cumplir su promesa. Sara le dijo a Abraham que se acostara con su sierva. Abraham no opuso resistencia y tuvieron a Ismael. Sin embargo, Dios dijo, ese no es el hijo al que le daré la promesa. Ismael nació, fue circuncidado, fue parte del pacto de la circuncisión, pero no era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Y esto lo vemos en Romanos 9, versículos 7 y 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Lo vemos aquí con Ismael e Isaac. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Isaac tuvo también 2 hijos, Jacob y Esaú. Estos eran gemelos. Y a pesar de que Esaú era hijo de Isaac, el hijo de la promesa, no fue escogido por Dios para llevar la promesa. Era hijo de Isaac. Sin embargo, Dios no escogió a Esaú, sino que escogió a Jacob, cuyo nombre fue cambiado después a Israel, y de él salieron las 12 tribus de Israel. Lo que Pablo está describiendo en Romanos 9 es que a pesar de que Dios tomó a Abraham, le dio a Isaac la promesa y eligió a Jacob sobre Esaú, y que Israel proviene de estos padres, Abraham, Isaac y Jacob, no todo Israel recibirá las promesas, sino un remanente fiel que a lo largo de la historia atendió el pacto que Dios tenía con ellos y son los que reciben la misericordia y promesas de Dios. Y luego está el resto de Israel que ha desobedecido y rechazado el pacto, a pesar de que Dios se los dio a ellos también. Pero lo rechazaron y debido a esto Dios no les da las promesas. Más adelante en la clase veremos el ejemplo de la generación de Israel que murió en el desierto después de haber salido de Egipto. No entraron a la tierra prometida ellos, fueron liberados de Egipto como la nación escogida por Dios, sin embargo esa generación no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por ser desobedientes a las instrucciones de Dios. Entonces hubo un remanente que sí entró a la tierra prometida, lo que quedó después de que aquella generación desobediente murió, y eso es lo que Pablo está describiendo en Romanos 9, que haber nacido según la carne de Abraham, Isaac o Jacob
no garantizaba que tuvieran la posición de heredar las promesas de Dios. Ser nacidos de la carne no era suficiente para que fueran hijos de Dios. Tenían que ser, como podríamos decir, nacidos de nuevo. Para recibir las promesas sí tenían que tener ese elemento de haber nacido según la carne de Abraham, Isaac y Jacob, porque no podía ser Israel sin provenir de Israel. Recuerda que a Jacob se le cambió el nombre a Israel. Un gentil no podía decir, pues voy a ser Israel porque quiero serlo. No era así nada más. Un gentil tenía que hacerse a los judíos, algo así como lo que hizo Ruth. Un hombre tenía que circuncidarse, tenía que prometer que seguiría las costumbres y la ley. El punto es que uno tenía que ser más que nacido según la carne de Israel. Se debía ser nacido del Espíritu. Se tenía que obedecer a Dios y sus instrucciones. Ese es el tema de Juan 3. A menudo se habla en la iglesia de ser nacido de nuevo. Sin embargo, Jesús estaba hablando con un israelita en Juan 3 y estaba explicándole el mismo punto de Romanos 9. Él le dijo a Nicodemo que solo por haber nacido de Abraham, Isaac y Jacob, no significaba que iban a recibir el reino prometido que predicaba, si no tenían fe en él como el Mesías. En Juan 3, versículos 3 al 5, Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le preguntó que cómo podría entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Él entendió que hablaba de haber nacido según la carne de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él entendió que tenía que ser de la simiente de Abraham, pero Jesús le dijo: no es solo eso, es algo más. No puedes entrar al reino de Dios sin ser nacido del Espíritu. Juan 3, versículos 6 al 7, 6 y 7 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Este os es plural en el griego. Entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: no te maravilles porque te dije a ti, singular, que deben, plural, Israel como nación, nacer de nuevo. Israel debía nacer de nuevo, y el Israel que vería el reino sería el que fuera obediente a lo que Jesús estaba predicando, que creyera que Él es el Hijo de Dios. Romanos 9:8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y qué declaración tan audaz de parte de Pablo, porque en Génesis Dios le dijo a Abraham: de ti, de tu carne, de tu simiente, vendrá mi pueblo prometido. Y luego con Isaac le dijo: de tu simiente vendrá mi pueblo prometido, e Israel es el cumplimiento de eso. Sin embargo, Pablo dice en Romanos 9:8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Podía haber gente en Israel según la carne y no ser hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Eran solo aquellos que son partícipes de la promesa, de la provisión que Dios hace para Israel y son obedientes a lo que Él dice. Ellos son los que entran al reino y reciben las promesas. La carne no garantizaba nada. Si vamos a Génesis 17, versículo 19, podemos ver donde este principio fue enseñado en las escrituras de Israel, en su historia. Para Génesis 17, Abraham ya tenía a Ismael. Dios le estaba dando el pacto de la circuncisión, y debido a que Abraham ya tenía a Ismael, debido a que Ismael era su primogénito, su hijo primogénito, él quería que Ismael fuera al que Dios usara. Y Dios le dijo: no, usaré al hijo que te prometí y no al que tú produjiste. Génesis 17, 17 y 18 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham estaba diciéndole a Dios: mira, él es mi hijo, es mi carne, es mi simiente, tal como tú lo habías prometido que sucedería. Y Dios le respondió: no, este hijo no es de tu esposa, tiene que ser de tu carne o simiente y de tu esposa Sara. Agar es tu sierva. Y eso juega un papel importante en Gálatas 4. Pero Dios no usó a Ismael. Él usaría al que había prometido, y obviamente sabía que Sara era vieja y sabía que era estéril. Así que si Abraham tenía un hijo, iba a ser por Dios y no por su carne. Es por eso que dijo eso. Fue por eso que Ismael no fue aceptado como elegido para llevar la promesa.
Génesis 17:19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Él escogió a Isaac, el hijo de la promesa. Vamos a Génesis 18. Aquí leemos que el Señor se le apareció a Abraham en el versículo 9 y pregunta: ¿dónde está Sara tu mujer? Y Abraham respondió: aquí en la tienda. Y en Génesis 18, versículos 10 y 11, Dios dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya no podía tener hijos, ya había pasado su tiempo. Versículos 12 al 14. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: ¿después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Una pregunta importante y una lección aprendida de esta historia. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. Y a medida que vayamos viendo los ejemplos que se dan en este capítulo, nos damos cuenta de que Dios puso estas historias en la Biblia con un propósito. No son historias para dormir o de nada más escuelita dominical, y no están ahí solo para darnos un registro de la historia del mundo y el pueblo de Israel. Cada evento y palabra en la Biblia están ahí con un propósito, están ahí para comunicarnos una doctrina y para ayudarnos a entender mejor algo acerca de Dios y su relación con el hombre a lo largo del tiempo. Pero Dios oyó a Sara y le dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? A tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. Regresemos a Romanos 9, porque aquí vemos que Pablo cita Génesis 18 como evidencia para lo que acaba de decir de que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es el hijo prometido por Dios el importante. Romanos 9:8, los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. A pesar de que hay más descendientes, solo los hijos según la promesa son contados por Dios como descendientes. Romanos 9:9 dice: porque la palabra de la promesa es esta. Este es otro versículo importante porque no podemos hacer que esta promesa sea cualquier cosa que tú quieras. Esta no es la promesa que tú obtienes cuando pones tu fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, de vida eterna, de gobierno celestial y de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso no es lo que este versículo está diciéndonos. Vimos la suma de las promesas en Romanos 9:4 y en Romanos 9 vemos la promesa definida aquí en Romanos 9:9. ¿Cuál es la palabra de la promesa? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Citando Génesis 18:14. La promesa es que Dios lo hará por su palabra. Dios dijo: voy a producir en ti un hijo que heredará la tierra, será de bendición a las demás naciones, un hijo del cual vendrá una gran nación. Y esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Este capítulo está hablando de esa promesa, y es importante que identifiques esto desde ahora, porque más adelante continúa hablando de esta promesa, de la promesa que Dios le dio a Israel y no la que nos ha dado a nosotros. De todos modos, tomamos la lección espiritual de que cuando Dios escoge el propósito, Él es el que lo cumple. No cuenta con la carne de nadie para cumplirlo. A pesar de que la carne fracase, y lo hace, el Señor intervendrá para que sucedan las cosas que Él dijo que sucederían. Así que no es del que quiere, de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios. Romanos 9:10. Y no solo esto, no solo que los hijos según la promesa son contados como descendientes y la promesa vino a través de Sara en Isaac, no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, nos brincamos este paréntesis por un momento y nos vamos al versículo 12. El versículo 11 es como un paréntesis, un comentario. Pero dice: no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, versículo 12, se le dijo: el mayor servirá al menor. En Génesis tenemos a Ismael e Isaac, y Dios dijo que Ismael no era de él, era de Abraham, mas no de Dios. No era el hijo de la promesa. Isaac era el que Dios había prometido. Él milagrosamente hizo que Sara tuviera un bebé. Él era el hijo de parte de Dios. Ahora, de Isaac tenemos a Esaú y a Jacob. De Rebeca, sí, Isaac y Rebeca, la esposa de Isaac. Jacob y Esaú. Y Esaú fue el primogénito. Esaú era el heredero legítimo de la promesa de Isaac, de la herencia de Isaac. Sin embargo, Dios dijo que cuando Rebeca concibió de Isaac,
pues no habían aún nacido, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y esta es una lección importante que vemos en Génesis. Dios dijo, yo voy a tomar la decisión, tú no tomarás la decisión. Isaac no escogió a Jacob, él tenía listo a Esaú. Isaac le dijo a Esaú, ve, hazme algo de comer y regresando te doy mi bendición. Y fue engañado por Jacob. E Isaac, siendo un hombre de palabra, no tomó la bendición de vuelta de Jacob, pero sí se estremeció grandemente. Esto lo vemos en Génesis 27:33. Se estremeció grandemente cuando se dio cuenta de que Jacob lo había engañado, porque sabía que ahora Jacob tenía la bendición y Esaú, su primogénito, ya no la tendría. Sin embargo, eso fue lo que Dios había dicho desde antes de que nacieran. Dios ya había escogido a Jacob para llevar la promesa desde antes que Isaac se la diera a Jacob. Romanos 9:10. Y no solo esto, no solo fue a través de Isaac, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Estas palabras son importantes, como ya lo había mencionado, porque nos dan una referencia de tiempo. Al dividir correctamente la Biblia es importante notar los elementos de tiempo. ¿Recuerdas cuando hablamos de esto desde Romanos 3:21? Pero bueno, es importante notar estos elementos de tiempo. Por ejemplo, hay cosas que él le pidió al pueblo de Israel que no te está pidiendo a ti. Presta atención a estas palabras en el versículo 10. Dice, cuando Rebeca concibió, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Cuándo se le dijo esto? Cuando concibió. Y es importante que notes esto porque Juan Calvino y los calvinistas agarran monte usando estos versículos y dicen, antes de la fundación del mundo Dios tenía un decreto de a quién amaría y de a quién aborrecería. Y esto simplemente no está en este pasaje. Aquí se está hablando de Abraham, de Isaac y de cómo cuando Rebeca concibió se le dijo algo acerca de Jacob y Esaú. Esto no es un decreto eterno antes de la fundación del mundo porque no lo leemos aquí, no hay tal cosa en el pasaje. Pero este elemento de tiempo es muy importante. Y ahora no tropieces con esto que dice de Isaac nuestro padre. Porque hay gente que se pregunta, ¿por qué Pablo dijo Isaac nuestro padre? ¿Isaac es nuestro padre? Y lo hablamos en la clase pasada. En ningún lugar en la Biblia dice que Isaac sea el padre de nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Sí se habla de Abraham y de nuestra relación espiritual con él en cuanto a la fe. Pero, entonces, ¿por qué dice Isaac nuestro padre? Porque Pablo era un judío y porque también ministraba a los judíos. Recuerda que aquí y en varios lugares de Romanos les habla a los judíos, se detiene y les habla a los judíos. En Romanos 2:17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Aquí habla de los judíos y a los judíos. Y les dice, tienes el sobrenombre de judíos y te apoyas en la ley y no puedes cumplirla. En Romanos 7:1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? ¿Quiénes conocían la ley? Los judíos. Entonces, hay ocasiones en las que en sus epístolas Pablo les habla a los judíos. En clases anteriores llegamos a considerar que la audiencia de Pablo sería la gente en Roma con la que hablaría en Hechos 28 eventualmente. Envió una carta primero para que la leyeran y la discutieran cuando él fuera allá. Y había judíos en Roma, y esa es una de las razones por las que dice nuestro padre, porque era judío y descendiente de Isaac según la carne, y porque en su audiencia había judíos. Dijo algo similar en Romanos 4:1 también. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice según la carne, o sea, él es descendiente de Abraham según la carne. Además, está hablando de asuntos judíos. Él terminó el capítulo 3 preguntándose si la fe anulaba a la ley. Y en el capítulo 4 utiliza a dos personajes importantes en la historia de Israel, Abraham y David, para demostrar cómo todos siempre han sido justificados por fe aparte de sus obras. Pero bueno, no hay que poner sus epístolas dentro de los demás libros de profecía que hablan de Israel, solo porque habla de Israel o asuntos judíos. Pablo llega a comentar esto en sus epístolas. Recuerda que a Pablo se le reveló el misterio de Cristo, información que había estado oculta desde el principio, información que revela el plan de Dios para los cielos y la tierra, Efesios 1:10. Información que revela qué le sucedió a Israel y por qué aún no han recibido las promesas que Dios les hizo en el pasado. Ahora, eso tampoco significa que como soy gentil y solo en las epístolas de Pablo puedo encontrar la doctrina para mí, para la iglesia, tiro a la basura el resto de la Biblia. Eso sería algo muy tonto, ya que el mismo Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16-17 que toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es para ti, a pesar de que no toda la escritura se esté dirigiendo a ti.
Regresamos a Romanos 9 y en el versículo 10 se nos da un elemento de tiempo, ¿sí? Y por elemento de tiempo me refiero a la palabra cuándo. Esto nos ayuda a responder el cuándo Dios dijo el mayor servirá al menor. ¿Cuándo? Cuando concibió, cuando Rebeca concibió, cuando los bebés estaban en el vientre. ¿Sí? Dice, cuando Rebeca concibió se le dijo el mayor servirá al menor. Esto fue una profecía. Esto significa que Dios sabía lo que iba a pasar. Él declaró el porvenir desde el principio, como dice Isaías 46. Versículo 11 de Romanos 9. Dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es importante regresar y ver lo que estaba sucediendo en ese momento en Génesis 25. Cuando veas una cita del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ve al lugar de donde se está citando y mira el contexto. Al no hacer esto, si no obtienes el contexto, puede causar que concluyas toda clase de doctrinas extrañas, porque vas a creer que Pablo fue el primero en decir esto. Y es por eso que estudiamos Abdías y Malaquías antes de llegar aquí a Romanos 9, para tener algo de contexto histórico y entender el por qué Pablo cita o utiliza ciertos versículos. Esto es algo que necesitamos hacer con todas las escrituras que Pablo cita. Pero en Génesis 25, Isaac y Rebeca están tratando de tener hijos. Y vemos en Génesis 25, versículo 21, que dice que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Nota esto, no podía tener hijos. Esto es interesante porque vimos lo mismo con otras dos personitas, Abraham y Sara. Y ahora estaba sucediendo con Isaac y Rebeca. ¿Por qué es que muchas de las mujeres que los hombres de Dios escogen no pueden tener hijos? Porque Dios mismo estaba creando la nación. Es una lección para el pueblo de Israel, de ustedes no lo hicieron, yo lo hice. Entonces dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. E imagino que ella estaba pensando, si voy a dar a luz debido a la promesa que mi esposo tiene, ¿por qué están luchando estos bebés dentro de mí? Génesis 25:23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. A ver, un momento. Solo hay 2 bebés en ese vientre, Jacob y Esaú. ¿Cómo que 2 naciones? ¿Sí? Dios dijo que había 2 naciones ahí. Pero, ¿qué significa eso? Que Dios no odió a Esaú en el vientre. Dios no odia a los niños que aún no han nacido. Un calvinista cree que sí, porque creen que Dios escogió a quienes odiaría o aborrecería antes de que nacieran. Y eso no es verdad. Dios dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Él está hablando de 2 naciones. Él ni siquiera está hablando de Jacob y Esaú individualmente. Calvino dijo que Pablo está explicando salvación a los individuos y cómo es que Dios escogió individuos antes de la fundación del mundo. Aquí. Pero no está diciendo esto. ¿Sí? No podemos leer esto aquí porque no está ahí. En Génesis 25 está hablando de 2 naciones y cómo desde el principio el propósito de Dios no era Abraham el individuo, sino la nación que saldría de él. Él dijo, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, en Génesis 12. Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel más grande que los individuos en esa nación. Y Dios tiene un propósito más grande que tú. Últimamente se hace mucho énfasis en que Dios tiene un plan especial para ti o en que sigas tus sueños, etcétera, etcétera. Y eso es un poco egoísta, ¿no crees? Dios tiene un propósito y no es conforme a tu voluntad u obras. Él es Dios y tú puedes entrarle a su propósito o no. Se trata de su voluntad, de su propósito. Pero Él le reveló un poco de su voluntad a Abraham acerca de una nación. De igual manera lo hizo con Isaac y con Rebeca. Y él le dijo que tenía 2 naciones dentro de ella y que el mayor serviría al menor. Es todo. Génesis 25, 24 y 25. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primer rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que significa rojo. Así que el primogénito, quien tenía por la cultura el derecho a la herencia de Isaac, no la obtuvo porque antes de que naciera, Dios dijo que Jacob la obtendría, que el mayor serviría al menor. Romanos 9, 10 y 11 dice, cuando Rebeca concibió,
y los niños peleaban en su vientre, y Dios dijo que había 2 naciones dentro de ella. Dice, pues no habían aún nacido, o sea, antes de que Esaú saliera, ni habían hecho aún ni bien ni mal, no estaban peleando, y Dios dijo, Dios vio la pelea y dijo, mira, Esaú es muy malo. Él no miró sus obras, él no vio a futuro que Jacob mentiría y engañaría. Y dijo, punto menos para ti, y a Esaú tú serás peor que él todavía. Dios no estaba mirando las obras de estos bebés. Eran bebés, son bebés, estaban en el vientre. Los bebés no hacen ni bien ni mal. Todo esto nos enseña cosas acerca de cómo Dios es y cómo hace las cosas. Ahora debemos responder estas preguntas. ¿Cómo y cuándo es que Dios toma la decisión de escoger a uno sobre otro? Cuando Rebeca concibió, cuando estaban en el vientre y aún no habían hecho ni bien ni mal, aparte de sus obras, aparte de ellos, por su decisión. Él escogió a uno para llevar las promesas. Y claro, Dios conoce el fin desde el principio, pero su decisión no se basó en las obras de Esaú o Jacob. Él dice aquí, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios según el contexto de Romanos 9? El propósito de Dios para Israel. Recuerda que la pregunta que se está respondiendo es ¿qué le pasó a Israel y el propósito que Dios tenía para ellos? Seguimos leyendo, para que el propósito de Dios para Israel conforme a la elección permaneciese. De otra forma, si no fuera conforme a la elección de Dios, ¿sabes cómo se habría llevado a cabo? Al que bendijera a Isaac, ese se llevaría la promesa. ¿Y cómo habría juzgado a Isaac? El que sea la mejor persona, a ese se lo voy a dar, al que obre mejor. Y no, Dios escogió a través de quien él cumpliría su propósito, y eso es lo que aprendemos con Jacob y Esaú. Otro ejemplo es la madre de Ismael, Agar. Ella no era la esposa de Abraham, y podrías, entre comillas, entender por qué Ismael no se llevó las promesas. Pero estos dos, Jacob y Esaú, eran gemelos. Ambos fueron concebidos en Rebeca, a quien Dios le dijo que tendría hijos, hijos de Isaac. Sin embargo, solo uno es elegido. Esto es lo que vemos en este capítulo, y eso sucedió para que cuando veamos la historia de Israel podamos ver que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mira hacia atrás, Abraham, Isaac, Jacob, Dios los escogió por su voluntad y no por sus obras. Decían, pero estamos circuncidados y seguimos la ley algunos. No importa, es por la elección de Dios que su propósito es cumplido. Ahora tienes una opción. Una vez que Dios declara y escoge su propósito y decide cómo se llevará a cabo, en esta dispensación su propósito es que las personas sean salvas a través de la palabra de la cruz, que al poner nuestra fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús seamos salvos. Sí, pero una vez que Él ha declarado su propósito y que ha decidido cómo se vaya a llevar a cabo, puedes entrarle y aceptarlo, creer en ese propósito o rechazarlo, resistirlo y endurecerte a ello. Y ese siempre ha sido el caso. Como te mencionaba, el propósito de Dios en esta dispensación es que seamos salvos por medio de la palabra de la cruz, de la predicación de la cruz. Y si recuerdas el estudio del libro de Abdías, vimos el problema de Esaú, de quien salió la nación de Edom. Y como no es que Dios odiara a Esaú antes de que naciera o después de que naciera incluso. Dios nunca dijo, Esaú, estás condenado al infierno desde antes de la fundación del mundo y no hay forma alguna en la que serás agradable delante de mí. Dios solamente dijo, vas a servir a tu hermano menor. Vemos después que en el corazón de Esaú, él pensó, pues voy a matar a mi hermano Jacob porque se robó mi bendición legítima. Cuando lo que debió aprender es que Dios escoge a quien él quiere darle su bendición. Lo hubiera engañado Jacob o no, es de Dios el escoger a través de quién llevará a cabo su plan. No le correspondía ni a Esaú ni a Isaac el escoger eso. Romanos 9:11, para que el propósito de Dios conforme a la elección, su elección, la elección de Dios, permaneciese, no por las obras de estos bebés, sino por el que llama. Y hay una razón por la que luchaban dentro de Rebeca, Jacob y Esaú, para que se preguntara por qué y Dios le dijera que el mayor servirá al menor. La elección es acerca de escoger cómo es que el propósito de Dios se cumple. Si vamos a Efesios, veremos que Pablo tiene el privilegio de conocer el misterio de la voluntad de Dios. En Romanos 9 estamos hablando del propósito de Dios para Israel. Y en Efesios 1, versículos 9 y 10, Pablo habla del misterio de su voluntad, del misterio de la voluntad de Dios, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto es muy en el futuro todavía, esto de la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
Pero si leemos aquí en el versículo 9 al 11, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí vemos el propósito dual de Dios, del cielo y la tierra. Dios tiene un propósito para la tierra, Dios tiene un propósito para el cielo, no para los cielos, como dice aquí. Dice, en él, ¿en dónde? En Cristo, asimismo tuvimos herencia. Nosotros que somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nosotros los que hemos creído en la palabra de la cruz, en el Evangelio tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ves? No es tu voluntad o la voluntad de alguien más, sino la voluntad de Dios. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y lo que hizo fue que Jesús muriera por los pecados del mundo. Se lo reveló al apóstol Pablo y este nos comunicó que estamos predestinados para estar en Él por la eternidad en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, por fe en el Evangelio. Ese es nuestro destino previamente fijado por Dios al estar en Cristo. ¿Cómo entramos a Cristo? Efesios 1, 13 y 14. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Oíste? ¿Creíste? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, estás en Cristo. Así es como entraste a Cristo. No estamos viendo nada de lo que Calvino dijo que este pasaje dice, de que Dios antes de la fundación del mundo escogió quiénes serían salvos y quiénes serían condenados. No. Lo que estamos viendo es que Dios, antes de la fundación del mundo, tenía un propósito, el cual ha ido revelando a lo largo de la historia y nos ha enseñado que Él es el que escoge a través de quién Él quiere cumplir ese propósito, y tenemos la opción de entrar a Él o resistirlo. Ese siempre ha sido el caso. Regresamos a Romanos 9. Versículo 11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El punto de este paréntesis es mostrar que la elección es de Dios y no del hombre. Es por eso que enfatiza que esto fue hecho antes de que Jacob y Esaú nacieran. Enfatiza que no es por las obras, sino por el que llama. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios llama? Y hablamos un poco acerca de esto en Romanos 8. Sí, con esto tocamos también otra doctrina controversial en el sistema calvinista. Todas las doctrinas calvinistas caen una sobre otra. Si una se rompe, las demás también. Se necesitan la una a la otra. Cuando tienes la elección antes de la fundación del mundo, tienes que tener la predestinación antes de la fundación del mundo, y que el llamado sea algo diferente a lo que la Biblia dice. Sin embargo, la Biblia es muy clara cuando Dios llama. ¿Sí? Él llama a través de las Escrituras y lo hace con sus palabras. Él llama con sus palabras diciendo, esto es lo que estoy haciendo. ¿Qué vas a hacer tú? Dios dice, yo estoy aquí, tú estás allá. ¿Qué onda? Él llama a que lo sigamos y a que obedezcamos su palabra. Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese es su llamado. Ahora, ese llamado, el llamado de Dios, cambia en la Biblia. Y esto es importante que reconozcas esto. A lo que llama a las personas a hacer el día de hoy, a poner fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús para salvación, es diferente a lo que Jesucristo, durante su ministerio terrenal, llamó a las personas en la nación de Israel a hacer. ¿Qué les dijo Jesús que hicieran? Que cumplieran la ley, que se bautizaran en agua, que lo siguieran, que creyeran en Él y que entraran al reino prometido con Él. Pero el llamado de Dios siempre ha estado presente a lo largo del tiempo, diciendo, entra a mi provisión, entra a mi plan, entra a mi propósito, estoy trayendo salvación, sigue mis instrucciones. Romanos 9:11, no por obras, sino por el que llama. Dios es el que declara el mensaje, Él es el que declara el fin desde el principio, Isaías 46. Esaú tuvo la opción de atender al llamado de Dios y entrar en el propósito de Dios o no, de servir a su hermano. No fue preordenado que Esaú sería al que Dios aborrecería. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y cuando no lees esto en su contexto y crees que está hablando de antes de que los bebés nacieran, y vas a pensar que Dios aborrecía u odiaba a Esaú antes de que naciera. Pero vamos a ver que Esaú no era odiado por Dios ni antes ni después de haber nacido. Esto lo vimos en Abdías y Malaquías. Vimos cuando Esaú tuvo la oportunidad de bendecir a Jacob y de hecho lo hizo.
cuando se volvieron a reunir después de que Jacob había huido. Se abrazaron, hicieron las paces y entonces, ¿qué pasó entre eso en Génesis y lo que Dios dijo en Malaquías? Todo lo que Esaú tenía que hacer era bendecir a Jacob, como la promesa establecía, y él sería bendecido. Génesis 12:3. Pero estas dos naciones, los israelitas y los edomitas, estaban constantemente en guerra. A lo largo de la historia, vemos que cada que Israel se topaba con los de Edom, los edomitas los resistían, se metían en su camino, trataban de matarlos. Y es por eso que en Abdías, que fue escrito cientos de años después de Génesis 25 y cientos de años después de que Jacob y Esaú habían muerto, que Dios dijo: Esaú, Edom, vas a caer, te aborrezco. Él no estaba hablando de Esaú, el hombre, el individuo. Él ya había muerto. Él hablaba de la nación de Esaú, Edom, los edomitas. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo está diciendo que Dios dijo, por su elección, antes de que nacieran, que el mayor serviría al menor. Él escogió a Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y por qué cita esto? Esta es una cita de Malaquías 1. Y él cita esto porque este versículo muestra que Dios escogió a Israel y no a Edom. Porque al este versículo estar en el último libro del Antiguo Testamento, podemos ver toda la historia de Israel y Edom y ver cuál fue escogido por Dios. ¿Quién recibió las bendiciones, las promesas, la ley, etc.? No fue Esaú o Edom, a pesar de haber sido el primogénito. Así que por mucho que los edomitas argumentaran que era el derecho legítimo de Esaú el tener esa herencia privilegiada, él no fue la elección de Dios. En Génesis 25, Rebeca concibió y dio a luz a Jacob y a Esaú. Después Jacob engañó a su padre Isaac para obtener la herencia. Sin embargo, fue Dios el que se le apareció después a Jacob y le dio la visión de la escalera del cielo en Betel, y Dios decidió hacer eso. No fue porque Jacob había engañado a Isaac y ahora tenía que seguir el protocolo, no fue porque las obras de Esaú fueran malas o buenas. Dios había escogido a Jacob en el vientre antes de que naciera, antes de que hiciera alguna obra, buena o mala, para cumplir su propósito a través de él, por su elección. Romanos 9:13, como está escrito, Jacob amé. ¿Por qué Dios amó a Jacob? ¿Recuerdas el estudio de Malaquías? En este libro de profecía vemos que Dios está dando una palabra en contra del pueblo de Israel. ¿Y por qué hace esto? Porque estaban desobedeciendo sus mandamientos. Y en el libro de Malaquías, él maldice a los sacerdotes y les dice todas las cosas que estaban haciendo mal. Sin embargo, en Malaquías capítulo 1, versículo 2, les dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Qué heredad? ¿Cuáles montes? Pensaba que los bebés seguían en el vientre. Pensaba que antes de que naciera Dios los odiaba. No, los montes y el desierto fue el lugar en el que los hijos de los hijos de los hijos de Esaú vivieron. Se llamaban los edomitas. Malaquías 1:4 dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. El problema eran los hijos de Esaú. Todo el libro de Abdías nos muestra eso. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento y te preguntarás a lo mejor, ¿por qué está ahí ese libro? Y está ahí para mostrarte el por qué dice que Dios aborreció a Esaú en Romanos 9:13. Abdías 1:10 dice que fue por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El problema no era con la persona Esaú, con el individuo, sino con la nación que salió de él. La injuria, la violencia de la nación de Esaú, Edom, en contra de la nación de Israel, ya que Jacob fue el escogido, ya que Jacob tenía la bendición y la promesa era que si lo bendecían, que si bendecían a Israel, el que lo bendijera sería bendecido y el que lo maldijera sería maldecido. Esaú fue maldecido porque la nación de Esaú no bendijo a la nación de Jacob. Y el propósito de Dios era: bendigan a mi pueblo, y ellos no lo hicieron. Así que su propósito permaneció conforme a la elección, y no por el derecho de Esaú. Entonces, cuando dice en Romanos 9:13, a Esaú aborrecí, está hablando de la nación, y no del individuo. Y la respuesta del por qué aborrecía a Esaú está en Abdías 1:10. El propósito de Dios fue a través de Jacob.
a pesar de que en Génesis 27 vemos que esa no era la voluntad de Isaac, lo cual es interesante, ¿no? En ningún lado vemos que Jacob fuera escogido antes de Génesis 25. Mientras estaba en el vientre de Rebeca y los bebés luchaban dentro de ella, ahí es donde vemos que Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Y pareciera que Isaac no sabía de esto, porque en Génesis 27, versículo 1 dice que Isaac llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Isaac pensaba: voy a bendecir a Esaú, mi hijo mayor va a venir, me hará una gran comida y lo voy a bendecir, y va a ser genial. Rebeca oyó esto, se lo dijo a Jacob y le dijo que trajera las cosas. Ella prepararía la comida y él se la llevaría a Isaac, Jacob, para que se quedara con la bendición él. Jacob le dijo: pero mi hermano es un hombre velloso y yo lampiño. Y ya conocen ustedes la historia. Es la historia en la que Rebeca y Jacob engañan a Isaac, quien estaba medio ciego, para que Jacob obtuviera la herencia. Y una vez que Jacob se va con la bendición, Esaú hizo su aparición, y en el versículo 32 dice: entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú, el que merece tu bendición. Y como lo mencionábamos hace rato, Génesis 27:33, y se estremeció Isaac grandemente. ¿Por qué se estremeció? Porque pensó que le había dado la bendición a Esaú. La voluntad de Isaac era que Esaú, su primogénito, recibiera la bendición. Sin embargo, no fue de acuerdo a la voluntad de Isaac, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad ganó? La de Dios fue la que ganó. Entonces se trata de la voluntad de Dios y no la de nosotros. El punto es que no hacemos cambiar la decisión de Dios. Él decide quién recibe su propósito prometido. Y esto será importante después al aprender quiénes son parte del remanente de Israel. Porque Israel incrédulo, los que no están dentro del remanente, van a gritar: ¡hey! ¿Qué onda? Nosotros venimos también de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos Israel, lo merecemos. Y la lección que estamos aprendiendo es que Dios escoge quién recibe la promesa. La carne no ayuda. Así que uno tiene que hacer lo que Dios dice que se haga. Por ejemplo, cuando Él vino en la carne y dijo: síganme, yo soy el Hijo de Dios, ¿qué se tenía que hacer? Seguirlo. Sin embargo, hubo unos, la mayoría, que no lo siguieron, que no le creyeron. Entonces no estaban entrando al propósito o al plan de Dios. Sin embargo, el remanente sí lo recibió, sí recibió al Señor. Y estos fueron llamados, fueron hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de injusticia? Acabamos de aprender que al primogénito no se le dio la promesa que por derecho le correspondía, sino que el menor la recibió. Además, Jacob engañó a Isaac para obtenerla. Y todos conocen esa parte de la historia y se quedan con signos de interrogación por dentro, preguntándose: ¿por qué es que Dios continuó con eso? Si Jacob engañó a Isaac. ¡Qué historia tan rara! Y es algo vergonzoso lo que Jacob y Rebeca le hicieron a Isaac. Y aún así obtuvo la promesa. ¿Por qué no se la dieron a Esaú? A él le hicieron el agravio. Y la pregunta que vemos aquí es: ¿hay injusticia en Dios? ¿Será que Él toma el lado del mentiroso y el engañador solo porque quiere tomar esa decisión? ¿Él es un Dios injusto? Y la respuesta es: por supuesto que no. En ninguna manera. Dios no es injusto. Y ahora, ¿cómo es que no es injusto el que Dios escogiera a Jacob sobre Esaú? Porque no es de acuerdo a sus obras. Romanos 9:11. Él no escogió a Jacob basado en sus obras. Nosotros lo vemos y pensamos: pero si Jacob es el mentiroso. Pero Dios no estaba mirando sus obras. Él tenía un propósito que quería cumplir y dice: yo te escojo a ti, Jacob, para que lo cumplas. Y dirás: pero ese tipo es un mentiroso. No importa, yo lo escojo a él, dice Dios. Él es un instrumento escogido para mí. Y ahora no sé si recuerdas esta frasecita: instrumento escogido. Hechos 9, con Saulo, con Pablo. Pablo estaba matando al grupo de Pedro, a los seguidores de Jesús. Jesús le dijo: tú eres mi instrumento escogido. Pero Dios, Saulo es un pecador. Exactamente, ese es el punto de la dispensación de la gracia. Y es por eso que Pablo era apto para enseñar incluso el nuevo pacto de Israel, 2 Corintios 3:6, porque él entendía la multiforme sabiduría de Dios para todos los tiempos. Y estamos aprendiendo cosas acerca de las escrituras de Israel y cómo Dios trató con la humanidad en el pasado y las promesas al remanente de Israel. Y la pregunta es: ¿hay injusticia en Dios? La respuesta es:
Por supuesto que no. Dios es justo. Vemos que después Jacob huye por haber engañado a su familia porque Esaú estaba enojado con él. Y en Génesis 27, después de haber aprendido que Jacob engañó a su padre, Esaú despreció la bendición que Isaac le dio, la cual era una buena bendición. Sin embargo, era secundaria, porque decía, servirás a tu hermano menor, y eso no le gustó. Esaú dijo en el versículo 41 de Génesis 27, llegarán los días de luto de mi padre, o sea, cuando se muera Isaac, y yo mataré a mi hermano Jacob. Su corazón se llenó de ira. En Génesis 28, Jacob fue enviado lejos y Dios se le apareció, y Dios nunca se le apareció a Esaú, ni le dijo, ay, pues lo siento, Esaú, pero Jacob engañó a tu padre y tuve que seguir el protocolo cultural y pues él recibió la bendición. No fue así. Dios escogió a Jacob desde antes de que ellos salieran del vientre de Rebeca. Dios se le apareció a Jacob en Génesis 28, versículos del 10 al 15, y le dijo que a través de él cumpliría la promesa que le había dado a Abraham e Isaac. Y a través de tu descendencia, todas las familias de la tierra serán benditas, Jacob. Dios escogió a Jacob y no fue algo injusto, porque Dios tomó la decisión aparte de sus obras, mientras estaban todavía en el vientre de Rebeca. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo está citando aquí Éxodo 33, algo que Dios le dijo a Moisés, y es importante, como ya lo mencionábamos, el ir a esa cita y entender el contexto en el que se dijo esto. Porque si no lo hacemos y pensamos que esto que dijo en Romanos 9:15 es todo lo que le dijo a Moisés, vamos a leer lo que dice de Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere, y pensar que aparentemente Dios escoge antes de la fundación del mundo quiénes serán condenados y quiénes serán salvos, cuando eso no es verdad. Él no está hablando de eso. Aquí se está hablando de la habilidad de Dios de cumplir su voluntad o plan, por su elección, por su voluntad. Dios no es injusto. Él decide quién recibe misericordia y cómo la recibe. Recuerda que todos merecemos la muerte, Romanos 3:9. Todos somos pecadores, Romanos 3:23. Dios no nos debe nada. Si Dios solamente fuera un juez justo, andaríamos por ahí y a cada rato seríamos abofeteados por algo malo que hacemos ante Dios. Moriríamos, enfrentaríamos un juicio y seríamos condenados al infierno. Aparte del sacrificio de Jesús, no hay bases justas sobre las que Dios nos pueda ofrecer misericordia y gracia. Así que Dios es el que escoge los medios y las bases por las que ofrecerá misericordia. Él escoge incluso a las personas con las que tendrá misericordia y con las que no. Vamos a Éxodo 20, versículos 3 al 5. Éxodo 20, versículos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Dios no es caprichoso. Él no dice, he escogido a estas personas para que sean condenadas y a estas para que tengan vida. Así que lo que les pase a ustedes es porque yo lo preordené y no hay nada que puedan hacer para salvarse de ello. Puedes amarme, puedes clamarme y no voy a escucharte. Estás condenado. No, Dios dice, de los que me aborrecen. Tenías que aborrecerlo para que Él visitara la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Seguimos leyendo, Éxodo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aparentemente, según Éxodo 20, versículo 6, Él muestra misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Es esto preordenado antes de la fundación del mundo? No. Él dijo, aquí están mis mandamientos, si me amas, te mostraré misericordia, si me aborreces, no la tendré. Esta es su prerrogativa. Este es Dios como el juez. Él no muestra misericordia a cualquiera, sino que aquí les dice, si me amas y guardas mis mandamientos, te voy a mostrar misericordia. Ahora, sabemos que nadie pudo guardar la ley perfectamente, y debieron de entender eso, la ley debía de haberles enseñado eso, el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Sin embargo, Dios estaba ofreciendo misericordia a aquellos que lo amaban y guardaban sus mandamientos. Dios escogió cómo ofrecería, cómo les daría o mostraría misericordia a las personas. Vamos ahora a Éxodo 33:19, porque este es el versículo que Pablo cita en Romanos 9:15, y es importante estudiar el contexto y ver lo que estaba sucediendo. Te recomiendo que vayas y leas todo lo que sucedió desde el capítulo 19, cuando llegaron al Sinaí,
hasta el final de Éxodo. Pero en Éxodo 33 es cuando Dios le estaba dando la ley al pueblo de Israel. Moisés subió al monte, estuvo ahí 40 días y Dios estaba escribiendo los 10 mandamientos. Y mientras tanto, abajo estaba Israel haciéndose un becerro de oro y lo estaban adorando, bailando alrededor de este. Dios se enojó e interrumpió la conferencia que tenía con Moisés y mira lo que dice en Éxodo 32, versículos 9 y 10. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios estaba diciendo, voy a consumir a estas personas que andan bailando alrededor de este becerro de oro y comenzar una nueva nación contigo, Moisés. ¡Wow! Dios estaba molesto. Aparentemente alguien no lo estaba amando y guardando sus mandamientos. Versículos del 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Moisés le suplicó a Dios y le dijo, no los consumas, recuerda tu promesa a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué van a pensar los egipcios? Y él estaba haciendo esto por el bien del nombre de Dios, del carácter de Dios, no por el bien de esas personas, sino por el bien de Dios. Él dice, por ti Dios, por tu nombre no los mates. Éxodo 33, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Dios está enfocado en cumplir su propósito. Dios está más interesado en que su propósito se cumpla que en si individuos entran a él o no. Y probablemente eso te suene raro debido al énfasis que se hace hoy en día en el tú, tu propósito, tus sueños, tú. Y el evangelio no se trata de ti, la vida no gira en torno a ti. Dios tiene un propósito que quiere cumplir y tú tienes la opción, el privilegio de entrar a ese propósito o no. Si no entras, Dios no va a vacilar en decir, ok, como quieras, lo voy a cumplir sin ti. No es lo que Él quisiera, no le va a agradar, pero su propósito no va a parar por ti. Y mira esto, el mismo pueblo de Dios al cual protegió de las plagas, los liberó de la nación de Egipto milagrosamente, les proveyó en el desierto, y ahora está diciendo, los voy a matar a todos, voy a cumplir mi propósito contigo, Moisés, ya que estas personas aparentemente no quieren. Éxodo 33, versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Él está diciendo, no necesitas a esas personas, Moisés, no necesitas a esa nación. Tú puedes hacerlo, yo enviaré delante de ti a un ángel, él matará a todas estas personas de la tierra prometida y tú vas a entrar. Éxodo 33, 3. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios dice, no puedo introducir a la tierra prometida a estas personas, no lo voy a hacer. Versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos. Por supuesto que se entristecieron, debieron de haberlo pensado antes de haber dejado de servir al Dios que los sacó de Egipto. ¿Está mal que Dios se enoje aquí? ¿Es injusto que diga que lo que hizo el pueblo de Israel es algo horrible? ¿Es incorrecto que quiera consumirlos? Él es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Él es un Dios justo. Es por eso que dice estas cosas. Pero Moisés suplicó a Dios en el capítulo anterior y en Éxodo 33:13 Moisés dice, si he hallado gracia en tus ojos. No esas personas, sino él. Moisés le pide a Dios que no mate a esas personas y que le muestre su gloria. Y Dios le responde en Éxodo 33:17, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Porque dice también, ¿cuál fue la petición anterior de Moisés? Que no destruyera al pueblo de Israel. La razón por la que Dios no consumió a la nación de Israel en ese momento es por Moisés. Éxodo 33:18-19. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria.
Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Eso es lo que Pablo estaba citando. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué dijo: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente? Porque en los capítulos anteriores él estaba diciendo que iba a consumir a estas personas por sus pecados, y de repente este juez, que había dicho que los iba a consumir por sus pecados, dice: no voy a consumirlos. ¿En qué bases no los va a consumir? Sería justo que lo hiciera. Y él dice: porque puedo ser misericordioso con quien quiera ser misericordioso. Y es cierto, él puede. El juez puede ser benevolente, el juez puede tener misericordia, y a pesar de que alguien sea culpable, el juez puede decir: la sentencia no va a ser tan dura. ¿Pero por qué haría eso? Para cumplir su propósito. Regresamos a Romanos 9. ¿Hay injusticia en Dios por haber escogido a Jacob sobre Esaú? No, porque él puede tener misericordia del que quiera tener misericordia, a pesar de que fueran pecadores. Aunque Jacob hubiera sido un mentiroso, cada día de su vida Dios puede decir: yo lo escojo a él. ¿En qué bases? Su misericordia, su compasión, porque él tiene la elección. No depende de las obras, no depende del que quiere, no depende de tu opinión. De hecho, más adelante en el capítulo veremos que le replican a Dios: ¿por qué lo estás haciendo de esta manera? Y sabes, nadie tiene el derecho de hacer esa pregunta, porque Dios es el que establece el propósito y todo lo que tenemos que hacer es conocer ese propósito y entrarle a él. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque él es más inteligente que tú y porque quiere hacerlo de esa manera. Es su decisión. Entonces, vemos la razón por la que Dios citó esto. Y no es porque antes de la fundación del mundo dijo: voy a salvarte a ti, a ti, a ti no, a ti sí, a ti no. Como en Malcolm el de en medio, cuando Dewey tiene este ejército de soldaditos y dice: vive, 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 muere. ¿Sí? No es así. Él da misericordia a pecadores. Y vamos a ver que también hay personas a las que no les da misericordia. Y él tiene la elección de hacer eso porque es su derecho, es su decisión. Entonces, ya que aprendimos que no hay injusticia en Dios al haber escogido a Jacob sobre Esaú, a pesar de que éste engañó a su padre, leemos Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de este capítulo. No depende de la descendencia de Abraham, no depende de la voluntad de Isaac, no depende de las obras de Jacob, sino de Dios, de Dios, de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre. No es del que dice: estoy haciendo lo que debería de hacer. No importa lo que hagas, no importan tus obras, porque Dios hará lo que quiera. Es de Dios que tiene misericordia. No es de ti el obtener misericordia, sino de Dios el dar misericordia. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre. ¿Qué es lo que no depende del que quiere ni del que corre? Es importante responder esta pregunta. Los calvinistas dicen que la salvación, ¿sí? La salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sin embargo, ya vimos que el contexto no está hablando de salvación. En contexto se está hablando del propósito de Dios para Israel. Lo que dice es que el propósito de Dios no depende del que quiere, que el propósito de Dios no depende del que corre, que el propósito de Dios depende de Dios, que tiene misericordia. Eso es lo que vemos suceder en Éxodo 33. Eso es lo que vemos suceder con Abraham, Isaac y Jacob. No tiene nada que ver con su salvación personal. Esaú pudo haber sido salvo, Ismael pudo haber sido salvo. La gente que estaba adorando al becerro de oro, si Dios no los hubiera consumido, pudo haberse arrepentido. De hecho, se les dio la oportunidad para hacerlo. Dios les mostró misericordia y ellos continuaron rebelándose, y de hecho, Dios no los maldijo sino hasta después. Dios no dijo que no entrarían a la tierra prometida en ese momento, sino hasta después de que enviaron a los 12 espías y ellos mismos dijeron que no podrían entrar. Tuvieron oportunidad tras oportunidad y continuamente resistieron la voluntad de Dios. Tal como vimos en Romanos 2:4, Dios nos enseña su misericordia y paciencia en el Antiguo Testamento. Era la voluntad y obra de Dios la que proporcionaba la misericordia y no la voluntad u obra de Israel. Recuerda que no todo Israel es Israel. No todo Israel recibe la misericordia de Dios y no es por sus obras. En Ezequiel 36 se habla del nuevo pacto y el profeta Ezequiel habla de un tiempo en el que Dios ha traído maldición sobre Israel y escribe siendo él cautivo de Nabucodonosor. ¿Y por qué estaban en cautiverio? Porque Dios había traído maldición sobre su nación. ¿Por qué? Porque habían quebrantado la ley y en la ley decía lo que sucedería si desobedecían. Jerusalén fue destruida, sus reyes asesinados, y en Ezequiel 36, versículo 19 y 20, Dios dice:
Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Dios lo admite, entre comillas. No era algo erróneo el que lo hiciera, el haberlos esparcido. Él dijo: ustedes firmaron un contrato y lo quebrantaron, y yo fui continuamente misericordioso y paciente para con ustedes. ¿Y saben qué? No iba a durar para siempre. Y el tiempo del juicio llegó, y él los juzgó. Dios trajo juicio sobre su pueblo. Él les dio advertencias, les envió profetas y trajo su sentencia eventualmente. Él los esparció por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y los juzgó conforme a sus obras, por el pacto que tenían ellos. Todos somos pecadores. Dios es justo al juzgar, y si ellos no quisieron su misericordia, Dios les dio lo que querían, los juzgó conforme a sus obras. Ezequiel 36:20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Qué vergüenza, ¿no? ¿Puedes ver el enfoque? A Dios le interesa su propósito, a él le interesan sus palabras. El Salmo 138:2 dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. A él le interesaba su reputación, que se veía reflejada por las palabras que decía. Y él dijo en Génesis 12:3: haré de ti una nación grande. ¿Y sabes? Dios mismo tuvo que esparcir a esta nación de él entre las demás naciones. ¿Cómo hace ver esto la promesa de Dios? Pues no muy bien, porque probablemente se decía: aparentemente Dios no puede hacer lo que dijo que iba a hacer. Otro ejemplo: ¿cómo se ve la promesa de Dios cuando personas hoy dicen que Israel jamás regresará porque Dios ya los abandonó? Mal. Al decir esto se da una mala imagen de las promesas que Dios había hecho, le hizo a Israel. Cuando Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y el contexto de Romanos 11:29 está hablando de la restauración de Israel. Ezequiel 36, versículos 20 y 21 dice: profanaron mi santo nombre, pero he tenido dolor. ¿Por qué Él les va a dar una segunda oportunidad? Porque tuvo dolor. ¿Dolor por esos pecadores? No. Seguimos leyendo: porque he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Él dice: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega. Yo dije que esto va a suceder, es mi propósito y ellos no van a detenerlo. Dice: he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones. Pareciera que estaba interesado o que está interesado en su nombre, en su propósito, lo que dijo que sucedería, no en las personas. Ya les dijo directamente: ustedes no han hecho nada bien. Pablo no está hablando acerca de la salvación en Romanos 9, él está hablando acerca del propósito de Dios para Israel cumpliéndose. ¿Y qué fue lo que pasó? Ezequiel 36:23: y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios dijo que lo cumplirá a través de Israel y lo cumplirá a través de Israel. Si eso significa que esa generación no es la que lo cumple, la que sigue. Y si no es esa, la que sigue. Va a haber una generación que reciba las promesas y el nombre de Dios sea rectificado. Y sabrán las naciones que Él es Jehová, cuando sea santificado en ellos delante de los ojos de las demás naciones. Y sabemos que a través del antiguo pacto jamás hubieran podido cumplir esto. Y es por eso que les da un nuevo pacto, donde les dice que les va a dar su espíritu, y su espíritu hará que cumplan la ley. Él tiene que hacerlo, tal como con Abraham, Isaac y Jacob. Él tenía que cumplirlo, porque ellos no habrían podido hacerlo por ellos mismos. Y esa es la lección que Israel debió haber aprendido. Eso es lo que debieron de haber conocido. Pablo nos está respondiendo en Romanos 9 qué fue lo que le pasó a Israel. Y la respuesta es que no siguieron su propósito, el propósito de Dios. Fueron rechazados, y cuando Jesús les predicó el nuevo pacto, ellos lo rechazaron, y eso lo vamos a ver más a detalle en Romanos 9. Sin embargo, sí hubo unos que lo recibieron. A estos que sí lo recibieron se les llamó la manada pequeña. Lucas 12:32 nos dice esto. Ezequiel 36:24 dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, bautismo en agua. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
no pecarán. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios cumplirá su propósito. No habla aquí de una persona individual a la que Él escogió, sino que dice, mi propósito se va a cumplir. La elección de Dios tiene que ver con el propósito de Dios. Como Isaías 45:4 dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. En Romanos 9:11 dice que no es por las obras, sino por el que llama. ¿Cómo llamó a Jacob? Lo llamó Israel. Él llamó a la nación. Él los llamará de entre las naciones y los regresará por el nuevo pacto, por su espíritu. Israel es el elegido de Dios para su propósito. ¿Y por qué Israel? Porque Él así lo quiso. Israel es crucial para su propósito en la tierra. Ahora, ¿quién o quiénes en Israel son parte de su propósito? Esa es la pregunta del millón, pero no se trata de individuos, sino de la nación. Dios tenía un pacto con la nación, no con individuos. Los individuos pueden ser cortados. Génesis 17 dice que si no estaba circuncidado, alguien sería cortado del pacto. Pero el pacto permanece, la nación permanece, la promesa permanece y el propósito de Dios permanece y se cumplirá. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios debe hacerlo. Debe de ser de Dios. Por cierto, Israel incrédulo rechazó al Hijo de Dios, y eso nos va a ayudar a identificar quiénes son parte del remanente, los que sí recibieron a Jesús, los que sí aceptaron que Él es el Hijo de Dios, los que sí creyeron en Él, los que sí lo siguieron. Siguiente versículo, Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿De qué se está hablando en el capítulo 9? Del propósito de Dios para Israel. Y me gusta cómo lo dice en la King James, porque dice, porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo propósito te he levantado. El propósito de Dios para Israel. ¿Qué dijo Calvino acerca del propósito? Que es el propósito de Dios para salvar. Así que Faraón no es salvo, ya que Dios preordenó que no fuera salvo desde antes de la fundación del mundo. No, el propósito del que se está hablando aquí es el que Dios tiene para Israel siendo de bendición para las demás naciones. Y le dice a Faraón, para este propósito te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, acabamos de leer algo acerca de su nombre en Ezequiel 36, se trata de su nombre y no de la salvación del individuo. ¿Sí? Para este propósito, este mismo propósito te he levantado, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Ves esto de la tierra? Dios tiene un propósito para los cielos y para la tierra. El propósito para los cielos era un misterio, el cual se le reveló al apóstol Pablo primero, pero ¿cuál es el propósito de Dios para la tierra? Que Israel declare su nombre, diciendo, Dios es nuestro Dios, Él habita entre nosotros. Y así las naciones fueran bendecidas por medio de Israel. ¿Por qué liberó Dios al pueblo de Israel? Para que su propósito se cumpliera. ¿Por qué no se arrepintió Faraón? Para que el propósito de Dios se cumpliera. Ahora aquí va otra pregunta. ¿Por qué no se arrepintió Faraón? Y aquí es donde hay algo de controversia, porque el siguiente versículo dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Endurece? Ni modo, pues vamos a arrojar todos los demás versículos ya mencionados, porque aquí dice que Él escoge personas para que se vayan al cielo y otras al infierno. No, misericordia no significa que vas a ir al cielo. Misericordia dice, eres culpable, pero no te voy a dar toda la condena. Endurecerse no es irse al infierno. Endurecer es no mostrar misericordia. Esto dice, eres culpable y te voy a hacer pagar toda la condena. Y puedes decir, la condena completa es el infierno. Así es. Si continúan en ese camino, si no consiguen un pago por sus pecados, si no reciben gracia, si no piden misericordia, si no entran al propósito de Dios, pues sí, así será. Pero dice, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cómo es que Dios escoge a quienes endurece y con quienes tiene misericordia? Según su propósito. Así es como Él escoge. Romanos 9:11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Entonces, ¿cómo es que uno recibe misericordia o es endurecido? Depende de cómo responda uno a la voluntad de Dios. ¿No es de eso de lo que se ha tratado siempre? Hoy en día Dios tiene una voluntad. El cómo responda uno a esta voluntad determinará si recibe misericordia o será endurecido. Hay gente que nos acusa diciendo, ustedes enseñan que puedes hacer lo que tú quieras, pecar y todo, y ser salvo al confiar en lo que Jesús hizo en la cruz por sus pecados.
Y la verdad es que no. No decimos que podemos hacer lo que queramos, no decimos que debemos de pecar. Pero estas personas se endurecen hacia el evangelio porque no quieren eso, ya que quieren ganarla ellos mismos, la salvación, como Ismael, como Esaú, como Israel incrédulo. ¿Ves la diferencia? De ser así, no sería de Dios, sino de su carne. La ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo y para que dijéramos, esto de la salvación tiene que ser completamente de Dios porque yo no puedo. Y ese es el gran mensaje, que la salvación es completamente de Dios. Nosotros no hicimos nada y la gente rechaza ese mensaje. ¿Por qué? La gente religiosa lo rechaza y hay gente, incluso en la iglesia, que lo rechaza. Y al hacer esto están rechazando la voluntad de Dios. Se endurecen a sí mismos a la enseñanza de la gracia. ¿Por qué? Porque le llaman una creencia facilita, cuando aparentemente no es así, ya que ellos se endurecen a ella. Pero bueno, se trata del propósito de Dios cumpliéndose, y eso determinaba el si alguien recibía misericordia o no. Lo que hemos estado viendo en este capítulo es un tema consistente del propósito de Dios para Israel siendo cumplido. Lo que no hemos visto es a Pablo adentrándose en propósitos desconocidos de predestinación y elección según Juan Calvino. Por cierto, Juan Calvino, como ya lo hemos mencionado, dijo que el misterio dado al apóstol Pablo era la predestinación, el misterio de la predestinación, y no vemos nada de esto en la Biblia. El misterio de Cristo se trata de una nueva criatura, el cuerpo de Cristo, conformado por judío y gentil, que era algo desconocido para los profetas. Regresando a Romanos 9, ¿cómo es que una persona entonces es endurecida? ¿Cómo es que Faraón fue endurecido? En el Salmo 95, versículos 7 y 8 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. ¿Quiénes son estos nosotros? Israel. Y ovejas de su mano. ¿Quiénes son las ovejas? Israel. Y saber esto te va a ayudar mucho en los versículos del ministerio terrenal de Jesús, en los evangelios. Las ovejas son Israel y Él es su pastor. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Esta palabra significa prueba o provocación, como en el día de Masá, que significa rencilla o tentación en el desierto. Aquí Dios está hablándoles de cuando les sacó de Egipto al pueblo de Israel y estaban en el desierto, y la gente endureció sus corazones. Y luego dice en el versículo 9 en adelante, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón en el desierto. Ahora, ¿cuándo endurecieron su corazón en el desierto? Si recuerdas bien, no sucedió cuando adoraron al becerro de oro. Moisés intercedió por ellos y Dios les mostró misericordia. El endurecimiento de su corazón sucedió cuando se estaban acercando a la tierra prometida y enviaron a los 2 espías a revisar la tierra, y Josué y Caleb regresaron diciendo, hay que tomarla, hay que tomar posesión de ella. Y el resto dijeron, no tan rápido, hay gigantes ahí. Y Dios les dijo, yo voy a destruir a sus enemigos. Y ellos dijeron, no queremos. ¿Qué estaban haciendo? Resistiéndose al propósito de Dios. Y Dios dijo, ok, muéranse en el desierto entonces. Salmo 95:8. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Por qué estaban en el desierto? ¿Por qué Dios no creó limusinas para que atravesaran el desierto de esa manera? El desierto es un lugar difícil. Y ellos decían, ¿por qué nos trajiste aquí, Dios? La razón es para probar sus corazones, Deuteronomio 8:2. Dios estaba probándolos. No sus habilidades físicas, Él proveyó para esas cosas, sino estaba probando su corazón. Si no querían seguir a Dios a la tierra prometida, lo iban a decir. Y así fue. Y mucha gente murió en el desierto. Toda una generación. Porque no quisieron entrar al propósito de Dios. Pero les dijo que no endurecieran su corazón como aquellas personas. Y muchas personas se preguntan cómo es que se endurecen los corazones. Es sencillo. Tú puedes hacerlo. Y lo has hecho. Yo lo he hecho. Las personas endurecen los corazones de otras personas todo el tiempo. Y al llegar a Romanos 9 y ver que Dios endurece corazones, dicen, no, pues aparentemente Él agarra el corazón de una persona y no la deja escogerlo a Él. De lo contrario, pues lo escogería, ¿no? Eso no es lo que hacemos cuando endurecemos el corazón de alguien. Entonces, ¿cómo lo endurecemos? ¿Cómo endurecemos el corazón de alguien? Dime. Hablándoles claramente. Por ejemplo, cuando intentas explicarle a alguien religioso el Evangelio de la Gracia, se lo dices de una y otra manera, siendo gentil, siendo amable, mostrando misericordia tras misericordia. Pero ¿sabes qué podrías hacer? Decir, si piensas que seguir la ley te va a salvar,
te vas a ir al infierno. Le dices eso a alguien y ¿cómo responde? Ay, no me gusta cómo me dijiste eso. Se endurecen. Pero, ¿qué escogemos hacer? Tener misericordia. Es decir, aunque estés equivocado, voy a tratar de convencerte, voy a tratar de persuadirte, seré apto para enseñar y seré paciente. Pero bueno, así es como uno se endurece, con palabras, al igual que lo que vimos del llamado. Dios llama y endurece con palabras. Ahora, hay una buena manera de endurecerse en la sana doctrina, estudiar sana doctrina, seguir la voluntad de Dios y solidificarse ahí. Endurecer tu corazón en la verdad y no moverse de ahí. Claro, asegúrate de que sea sana doctrina, de que sea la doctrina correcta. Pero si te endureces hacia personas que predican la verdad, solo porque no te gusta cómo se ven o lo que dicen, no te gusta su actitud o la manera en la que huelen, esas no son cosas válidas, no son cosas por las que uno debería endurecerse. Sin embargo, eso es lo que las personas inevitablemente hacen. Dicen, ay, no me gusta ese predicador porque no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se viste. ¿A quién le importan esas cosas? ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Enseña lo correcto o no? ¿Está en línea con la voluntad de Dios o no? Esa es la manera en la que debemos de juzgar y discernir todas las cosas. Y no en el cómo habla, el cómo se viste, ya sea padre o no. Eso es algo que no importa. Pero bueno, entonces sí que sabemos cómo endurecer los corazones de personas y también sabemos cómo suavizarlos. La verdad puede hacer ambas cosas. Vamos a ver cómo es que el corazón de Faraón fue endurecido en Éxodo 3. Aquí vemos que Dios, para que su propósito se cumpliera, y queriendo mostrar su poder y queriendo mostrar su ira, ¿sabes cómo se le apareció a Faraón? Que se autodenominaba el Dios del universo. Imagínate nada más esto. El rey de Egipto, el reino más grande del momento, a este rey se le aproxima este sujeto del desierto, este pastorcillo, y le dice, deja ir a mi pueblo. Imagina la reacción de Faraón. ¿Qué? ¿Quién eres tú y quién es este Dios del que me estás hablando? Eso no va a suceder. Él endureció su corazón y hay personas que leen esto y dicen, wow, me pregunto cómo hizo eso. Debe haber sucedido antes de la fundación del mundo, algo que sucedió secretamente tras bambalinas. Lee la manera en la que llegaron a Faraón y piensa en cómo respondería si fueras él. Ahora, las cosas que vamos a leer en Éxodo 3:18 son cosas que Dios le dijo a Moisés que dijera. Dios no le dijo, predícales, suplícales, Él le dijo, esto es lo que les vas a decir. Éxodo 3:18, y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y les diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. No suena mucho como a una petición, ¿no? Más bien suena como una orden. Y nota que primero piden 3 días. Esto es parte del proceso del endurecimiento. Moisés pudo haber explicado toda la cosa diciendo, bueno, sabes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos envió y Él nos dio promesas y quiere que cumplamos el propósito que tiene para nosotros aquí en la tierra. Pero no lo hicieron. Fueron al faraón y le dijeron, Dios nos dijo que nos dejes ir por 3 días. Después dijeron, Él nos dijo que nos dejes ir para siempre. Fue un proceso de endurecimiento. Éxodo 3:19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Cómo es que Dios sabe? ¿Estaba adivinando? No, es porque Él anuncia el porvenir desde el principio, Isaías 46:10. Pero no solo eso, sino que Dios interviene especialmente en estos casos. Hebreos 4 dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él es capaz de saber lo que piensas y saber si eres bueno o malo. Entonces, en Éxodo 3, Él conoce el corazón de Faraón y conoce el orgullo en Faraón. Él conoce los pecados de Faraón y Él sabía que si les decía esto a Él, no los iba a dejar ir. Por cierto, nosotros, con nuestra limitada capacidad, podemos hacer algo similar. Esto lo saben especialmente aquellas personas con hermanos menores. Sabes lo que provoca a tu hermano o tu hermana. Sé que si le jalo el cabello a mi hermana, va a gritar. Sé que si le toco, en mi caso, su codo, se va a enojar. Ahora, hay ocasiones en las que no sabemos las cosas con certeza, pero Dios sí. Él es más inteligente que nosotros. Nosotros no podemos ver el corazón de nuestros hermanos, pero Dios sí puede ver el corazón de las personas. Y vio el corazón de Faraón. Entonces, él sabía exactamente lo que iba a suceder. Y lo que hace es darle palabras a Moisés para que las diga. Y Dios dijo en Éxodo 3:19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo? La única manera en la que Faraón los va a dejar ir es si lo destruyo. Así que va a caer.
Lo voy a endurecer, no le voy a mostrar misericordia tras misericordia, voy a dejar que suceda, voy a dar juicio tras juicio tras juicio, voy a mostrar mi poder e ira. Y ustedes van a ser mi pueblo liberado de esa perversa nación, y todo el mundo sabrá que yo soy Dios, el que los libró de Egipto. Dios no quiso mostrar misericordia tras misericordia en ese momento. No tenía tiempo para eso. Tenía un propósito que cumplir. Si estudias Génesis, te vas a dar cuenta de que le había dado una profecía a Abraham 400 años antes y la iba a cumplir. Así que Dios, quien puede escoger el mostrar misericordia a quien Él quiera o no, escogió no hacerlo. Y Faraón, al ser confrontado, no se arrepintió. Ahora, ¿qué habría pasado si Faraón hubiera dicho: he oído de este Dios de Israel, he oído de Abraham, y ustedes deben de ser libres? Yo debería de servirles a ustedes. Toma mi riqueza, toma mi oro, toma mi bendición y vete. ¿Quién habría obtenido la gloria de eso? Dios. Habrían dicho las demás naciones: ¿escuchaste del faraón de Egipto que dobló rodilla ante el Dios de Israel? De cualquier forma, el propósito de Dios se hubiera cumplido, pero Dios sabía que no dejaría ir al pueblo de Israel, sino por mano dura. Él lo sabía. Hubo un proceso de endurecimiento en el cual Dios intervino y lo podemos leer en la Biblia. No fue de una manera secreta, tras bambalinas, antes de la fundación del mundo, en la que no era posible que Faraón pudiera escoger algo más además de endurecerse. A Faraón se le dio opción tras opción tras opción. Cada que sucedía una plaga, Moisés le preguntaba: ¿ya vas a dejar ir a mi pueblo o quieres otra plaga? Y cada vez Faraón decía: venga la plaga. Aunque en ocasiones vemos que Faraón sí se puso listo y reconocía su error. Y dirás: ¿qué no tenía su corazón endurecido? Sí. Sin embargo, él reconoció su error en una ocasión. Pero tan pronto Dios le quitó la plaga, volvió a endurecer su corazón. Éxodo 9, 27, 29. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Vamos a brincarnos al versículo 33. Dice: y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos habían cesado también, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Al parecer, este no fue un arrepentimiento para salvación, sino un arrepentimiento para que les quitaran el granizo. El Señor estaba en lo correcto. Él conocía el corazón de Faraón y sabía lo que iba a pasar. Romanos 9:18. De quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Esto es siempre conforme a su propósito. Romanos 9:11. No conforme a una lista caprichosa de individuos siendo salvos y otros no. Siempre ha habido provisión de salvación para todos en todo tiempo. No significa que todos obtuvieron la misma cantidad de misericordia. Por ejemplo, Israel recibió misericordia tras misericordia tras misericordia. Israel pecaba e Israel obtenía más misericordia. Y la gente que se le oponía a Israel no recibía tanta misericordia. Vamos al Salmo 10. En la Biblia vemos que Dios usa incluso al malo para sus propósitos. Y eso es porque Él es inteligente, sabio y poderoso. No necesitamos de un Dios que arregló ya el sistema para darse gloria a sí mismo. De hecho, eso sería lo opuesto a darse gloria a sí mismo, al haber arreglado todo. ¿Cómo es glorioso algo en lo que alguien ya determinó lo que cada persona haría y causó que lo hicieran? Todo pecado, toda decisión. ¿Cómo es glorioso algo en lo que cada pecado que cada persona comete es algo que este Dios hizo que hicieran y los envía al infierno por ello? Eso no es glorioso. Lo que sí es glorioso es que Dios creó personas con la habilidad de escoger el servirlo o no, y a lo largo de la historia Dios ha estado en control de su propósito. Dios no está en control de la historia, Él está en control a lo largo de la historia, porque tiene un propósito que quiere cumplir, y esa es la diferencia. El calvinista dice que Dios está en control de la historia. Todo lo que sucede, bueno o malo, sucede porque Dios lo causó. La Biblia enseña que Dios está en control a lo largo de la historia, y Él interviene porque tiene un propósito que va a cumplir, porque Él es Dios y tiene sabiduría y poder más allá que cualquiera de nosotros, y cumplirá lo que Él dijo que sucederá. Salmo 10, versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado.
Dios usa al malo en su contra, ¿sí? En contra del malo. El malo trata de oponérsele a Dios y él usa su oposición para cumplir su propósito. Y esto es algo que vemos más de una vez en la Biblia. Faraón se le opone a Dios y él responde con plagas. Además, como resultado de esto que sucedió con las plagas, las demás naciones temieron a Israel por esto. Otro ejemplo es Jesús. Vino, Israel lo crucificó y Dios dijo: este es el misterio de Cristo, el medio de salvación para el mundo. Dios usa los artificios de los malos para cumplir su propósito, como una cruz, la crucifixión. ¿Sí? Él usa los artificios que ellos idearon para cumplir su propósito. Salmo 10:3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Dios no se gloría en la muerte del impío. Él no obtiene gloria del impío, a pesar de lo que John Piper y otros calvinistas consistentes en su doctrina dicen. Dios no obtiene gloria de los pecadores. No, Él odia el pecado. Él va a juzgarlo al final. Él no obtiene gloria por la muerte del impío. Dios no desciende y dice: seré glorificado al asesinarte por tu pecado. Lo cual sería un juicio justo, pero no algo glorioso. Si cada persona a lo largo de la historia hubiera muerto por sus pecados, el propósito de Dios habría fracasado. Su propósito es obtener gloria mediante personas justas. Entonces, su propósito no es solamente hacer que las personas sean buenas, sino que sean justificadas. ¿Y cómo puede hacer esto? Por medio de Jesucristo. El Evangelio es la respuesta a cómo somos justificados por fe en Cristo. Ahora, en Ezequiel 18 dice que Dios quiere que el impío se arrepienta y que el justo no deje de ser justo. No es que ellos estuvieran preordenados para ser uno u otro antes de la fundación del mundo. Pero Ezequiel 18:23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? La respuesta es no. Este es Dios hablando. Dios no quiere ni se complace en la muerte del impío. ¿Le agradó a Dios que Faraón se estuviera resistiendo una y otra vez al punto de que su ejército se hundiera en el mar? Este versículo dice que a él no le complació eso. Sí obtuvo gloria de Israel, regocijándose del otro lado del mar, porque ellos fueron liberados. El haberlos liberado es algo que le da gloria a Dios. Pero al voltear a ver toda la muerte del ejército de Egipto, pues era una lástima. De ahí no viene gloria. El que Dios haya partido el mar, eso sí es glorioso. El hecho de que haya librado a Israel como dijo que lo haría, eso sí es glorioso. El hecho de que Faraón se resistiera y pues terminara asesinando todo su ejército al haberse endurecido hacia Dios y su propósito, eso no es glorioso, sino una lástima. Ezequiel 18:23, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Dios quiere que el impío se aparte del mal camino, de su mal camino. Vamos a brincarnos al versículo 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no quiere que mueran. No fue la intención de Dios el que Ismael, Esaú o Israel incrédulo no obtuvieran la bendición prometida al mundo, pero ellos se resistieron a esta voluntad de Dios. Resistieron su propósito e incluso Israel incrédulo rechazó el propósito de Dios en Cristo. Cristo vino a ellos no lo recibieron y Dios no se complace en esto. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, hubo unos que sí lo recibieron y a estos dice Lucas 12:32 que le plació al Padre darles el reino. Como te mencionaba, es la manada pequeña. En ellos se complació. De ahí viene la gloria, de aquellos que cumplen su propósito. Y como lo vimos, es por su elección y voluntad que se cumple este. Y en la siguiente clase vamos a hablar del alfarero y de los vasos de ira y de misericordia. Otros problemas calvinistas. Pero espero que con estas clases estemos aclarando el contexto de Romanos 9 y entiendas de qué se está hablando aquí. ¿Qué le pasó a Israel y al propósito que Dios tenía para ellos o tiene todavía para ellos? Porque vamos a ver más adelante que no ha terminado con ellos. Pero bueno, con esto terminamos la clase de esta semana. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Si tienes alguna duda, algún comentario, escríbelo en los comentarios de aquí del video o en la página de No Eres Tú Soy Yo de Facebook. Puedes ahí enviar un mensaje y pues ahí podemos aclarar cualquier cosa. Una vez más, te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo y nos vemos a la próxima.